Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que sigas fortaleciendo nuestra vida espiritual con tu palabra, Señor. Sea la gloria y la honra únicamente para ti. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Estamos hablando acerca de Moisés y quién era Moisés y todo lo que el Señor había o hizo con él. Pero es supremamente enriquecedor la vida de Moisés, o la palabra en sí es tan profunda que es muy complicado pasar y no tener presente tantas cosas que ya dice. Así es que hoy no vamos a hablar mucho de la escritura, sino vamos a leer solo algo muy pequeño para entender algo muy grande. Moisés y la zarza ardiente, dice la escritura. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que amén y amén. Vamos a mirar que de algo tan pequeño salen unas verdades espirituales inmensas. Lo primero que vamos a recordar es que Moisés está en el desierto, amén, porque salió huyendo de Egipto. Pero lo más tremendo es que Moisés pasa 40 años en el desierto, 40 años en el desierto. Ahora, si ustedes ven conmigo en Éxodo capítulo 2, versículo 25. Éxodo capítulo 2, versículo 25, para que podamos entender bien lo que sucedió. Durante todos estos años que estaba Moisés en el desierto, Israel seguían sufriendo. Así es que Moisés duró 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Así es que después de 80 años, dice la escritura, fue así como Dios se fijó en los israelitas. ¿Y qué dice? Y los tomó en cuenta. La Nueva Traducción Viviente dice, y supo Dios que ya había llegado el momento de actuar. Pues bueno, en la escritura todo tiene un tiempo. Y ese tiempo lo tiene determinado el Señor. Así es que a los 40 años de estar Moisés en el desierto, el Señor dijo, este es el tiempo en que ya Israel debe acabar con todo ese sufrimiento. Así es que cuando usted lee la Biblia, encuentra que Dios es un Dios de tiempos. Dios se mueve en tiempos fijos y determinados. Y Él sabe en qué momento actuar y en qué momento esperar. Ahora, nosotros quisiéramos que los tiempos de Dios fueran nuestros tiempos y Él actuara en nuestro tiempo. Pero la escritura habla y demuestra que Dios actúa es en su tiempo. Y Él dijo, en este tiempo es que Israel ha de ser libre. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Él, a los 40 años de estar en el desierto. O sea, es en el tiempo de Dios y no en mi tiempo. Ahora bien, fue en el momento cuando Dios dijo, listo, este es el tiempo en que voy a liberar a Israel. Y dice la escritura que era entonces, que era necesario que en ese momento fuera, en ese preciso momento es que fuera Israel libre. Y no en otro tiempo, no en otro momento, sino cuando Dios dijera, este es el tiempo de tu libertad. Israel duró 80 años clamando y no fue libre.
Ahora, hay una parte en la escritura que dice que el Señor coloca el ejemplo y dice: tú puedes ser como aquella mujer, aquella viuda insistente, insistente, para que Dios cumpla lo que tú estás pidiendo. Sí, pero no se te olvide que Dios es el que pone el querer como el hacer. Así es que si tú quieres empezar a pedir, es porque Dios puso en tu corazón pedir. Y Dios sabe a qué tiempo te va a entregar. Entonces, si era el tiempo de Dios, significa que no es cuando el tiempo que tú quieras o yo quiera. No fue cuando Moisés mató al egipcio, es cuando Dios quiso que fuera su tiempo. Ahora, significa todo esto que el dueño de tu tiempo y mi tiempo, ¿quién es? Es el Señor. Él es el dueño de nuestro tiempo. Por más que hagamos o querramos hacer, si Dios no lo tiene establecido, ¿qué pasa? No va a suceder. No va a suceder. Y va a suceder cuando Dios quiere que suceda. Entonces hoy decimos: no, es que hagámosle no sé qué. Y se te olvida que por más que hagas, si no es el tiempo de Dios, no va a suceder. No va a suceder. Ahora, si ustedes recuerdan, en la escritura dice: murió el faraón que actuó como si fuera el abuelo de Moisés. ¿Se acuerdan? Que era como el abuelo de Moisés. Dice: cuando murió el faraón, dice, ahora con este nuevo faraón, este era el tiempo. Este era el tiempo. Así es que mi tiempo y el tiempo de Dios son completamente diferentes. Mi tiempo depende del tiempo de Dios. Tu tiempo depende del tiempo de Dios. No es nuestro tiempo. Nosotros no manejamos nuestro tiempo. Ahora, Dios dijo: ahora quien va a estar presente es el faraón. Este nuevo faraón es como un primo, entre comillas, porque era adoptado. Era como el primo de Moisés. ¿Por qué? Porque él era, pongámosle, era como el tío, no el primo, sino el tío, porque era descendiente de Faraón, el descendiente de Faraón. Y seguramente Moisés creció con él y tuvo una relación muy cercana. Pero no era en el tiempo del papá de ese Faraón, sino era en el tiempo en que Dios decía con cuál Faraón. Entonces es en el tiempo de Dios que las cosas se hacen como Él quiera. Y lo que sucede en tu vida y en mi vida es en el tiempo de Dios. Él quiso que fuera en este tiempo, no fuera en otro tiempo, sino en este tiempo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 9 versículo 18. ¿Qué dice? Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Entonces él dice: este día yo voy a hacer que caiga granizo fuerte sobre Egipto. ¿Cuándo? Cuando Dios dice. Es en el tiempo de Dios. Amén. Y ahora, si usted mira el Salmo capítulo 104 versículo 27. Salmo 104 27. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Ya están las pantallas? Todos ellos esperan en ti. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Léalo. Que a su tiempo. A su tiempo. Así es que tú y yo nacimos ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Tú eres modelo 65, 67, 70, 90, 2000, 2001. ¿Por qué? Porque naciste ¿cuándo? En el tiempo que Dios quería que nacieras. Es en el tiempo del Señor. Y ahora, Dios no le ha dado a ningún hombre el conocer los tiempos. Nadie los conoce. Dios no ha soltado el cronograma de Él. El cronograma de su tiempo no se lo ha entregado a nadie. Él dice: es en mi tiempo. Y todos queremos saber los tiempos. Y la escritura dice: no, es que a nosotros no nos es dado conocer los tiempos. Dios los tiene guardados. Dios los tiene guardados. Ahora, por más que tú insistas o hagas, se hará a su tiempo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2.
Escuche lo que dice tan tremendo. Póngale atención. 1, 2, 3. Porque Él dice, ¿qué dice? En el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Así es que una persona es salva ¿cuándo? Según esto, en el tiempo de Dios. Amén. Así es que tú oras por las personas que conoces, clamas por tu familia, pero esa familia será salva ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Si es que tiene tiempo y no lo tiene para condenación. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Es en el tiempo de Dios. Ahora, lo mismo. ¿Cuándo Dios me escucha según ese versículo? ¿Cuándo Dios me escucha según ese versículo? ¿Cuándo? ¿Qué dice? En el tiempo que Él considera propicio para escucharme. Entonces yo digo, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. Y las personas le dicen a uno, pida, no sé qué. Paja. Es que Dios escucha en el momento que Él tiene para que eso se dé. Israel clamó 80 años y Dios no lo escuchó. Dice, y Dios se acordó. Lo mismo con Sara. Sara clamaba por un hijo. ¿Y qué dijo el Señor? Y Él se acordó. Ana clamaba por un hijo. ¿Y qué dice la escritura? Y Él se acordó. ¿Cuándo nació Samuel? En el tiempo que Dios quería. Así es que nosotros como cristianos no vivimos en nuestro tiempo. Vivimos ¿en dónde? En el tiempo de Él. En el tiempo de Él. Y yo tengo que ser consciente que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Y Dios dijo, en este tiempo le daré libertad a Israel. No en otro tiempo. No en otro tiempo. Haz lo que quieras. Salta, amén. Léete la Biblia todos los días. Clama todos los días. Es en el tiempo de Dios que se van a dar las cosas. Eso se llama soberanía divina. Soberanía divina. Ahora, ¿cuándo será el tiempo de palabra y fuego? En el tiempo que Dios tiene establecido para ello. Se acabó. Ahora yo digo, Señor, yo creo que ya es el tiempo. El Señor dice, no es cuando tú creas, es cuando yo diga que es el tiempo. Es en el tiempo de Dios. Así es que algo que se nos olvida es que los cristianos caminamos bajo el tiempo de Dios. No bajo nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Él gobierna nuestros tiempos. Él los gobierna. ¿Cuántos días de vida tengo? Los que Dios quiera. Y Dios dice, no es al tiempo del hombre, es a mi tiempo. Entonces mi oración es, Señor, es en tu tiempo, no en el tiempo que digan los hombres. Amén. Ahora, los tiempos de Dios son extraños, porque son cuando posiblemente no los esperamos. Éxodo capítulo 3 versículo 1. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando llegó el tiempo? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando ovejas. Ahora, lo lógico es que yo diría, es que el tiempo de Moisés era cuando estaba haciendo de nieto de Faraón, porque tenía todas las posibilidades para libertar a Egipto, para libertar a Israel de Egipto. Pero Dios dijo, no, es que no es en el tiempo de Moisés, es en mi tiempo. ¿Y cuándo es mi tiempo? Cuando Moisés cuide ovejas. Se salió de todo lo que pensábamos. Se salió de todo lo que pensábamos. Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo será mi tiempo? Y Dios dice, cuando yo quiera. Y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una necesidad o una petición y le decimos, Señor, ¿cuándo es? Y Dios, ¿qué dice? Cuando yo quiera. Porque Él es soberano.
Él no es como nosotros, que somos así. Un día estamos aquí, un día estamos aquí. Dios, dice la Escritura, Él no tiene cambio, Él no tiene sombra de variación. Él es constante. Así es que yo a Dios no lo puedo negociar, no lo puedo manipular. Dios es constante y Él dice: Víctor Hugo, es a mi tiempo y se hará como yo diga. Pues bueno, descansa, porque tu vida está controlada por el tiempo de Dios. No por tu tiempo, por el tiempo del Señor. Ahora, dice la Escritura, Moisés, cuando llegó el tiempo, Moisés era un simple ¿qué? Pastor de ovejas. Era la labor más baja que había, cuidar ovejas. Ese fue el tiempo de Moisés. Ahora, pongan atención a otra cosa tan tremenda que dice. Por eso leer la Escritura toda no sirve. La Escritura hay que leerla y hay que meditar en ella para poder sacar toda esa riqueza que tiene. Mire ya todo lo que le hemos sacado. Y ahora dice, vuelvan al capítulo 3, versículo 1. Cierto día, ¿qué día fue? ¿El que Moisés tenía presente? El que Dios tenía presente. El día que Dios quería, no el día que Moisés quería, el día que Dios quería. Cierto día, cuando Moisés, yo le metería ahí primera de Víctor Hugo, cuando Moisés menos esperaba, cuando Moisés no creía que podía pasar, cuando Moisés a lo mejor decía: yo no sé cuándo vendrá ese tiempo, pero el día que Moisés no esperaba, cierto día, dice la Escritura, se encontraba Moisés apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Ahora, ¿qué les llama la atención a ustedes de eso? Que no fue en el tiempo de él, que no fue cuando creíamos que debe serlo. Y segundo, 40 años cuidando ovejas y ninguna oveja era de Moisés. Y tú te preguntas, bueno, un momentico, así es que Moisés llegó, se casó con la mujer, con su mujer, la hija de Jetro, trabajó 40 años y no tuvo ni siquiera una oveja. Ahora, ¿no te llama la atención eso? ¿No te llama la atención que en el corazón de Moisés no estuviera en ese lugar? ¿No te llama la atención que Moisés no estuviera pensando echar raíces en Madián? Porque Moisés fácilmente hubiera podido tener 40, 60, 70 y hubiera dicho, y Moisés tenía 200 ovejas, cuidando sus ovejas, pero dicen, no eran de él, eran de Jetro. Significa que el corazón de Moisés no estaba en Madián. ¿Dónde estaba el corazón de Moisés? Con su familia. Así es que él duró 40 años esperando el tiempo de Dios. El equipaje de Moisés entonces era un equipaje ligero. Él estaba listo a irse. Él decía, si el Señor lo llama, Moisés, ¿qué hace? Lo único que tiene, ¿qué tiene Moisés? Su mujer. Camine, mi hija. Hasta ahora dice eso. ¿Sí o no? Vámonos. ¿Por qué? Porque el corazón de Moisés, ¿dónde estaba? Con su familia. Con su familia. Así es que ni Egipto le quitó la pasión por su casa, ni el desierto le quitó la pasión por su casa. El deseo de Moisés, ¿dónde era? Con su familia. Ahora la Escritura a nosotros nos dice que somos peregrinos. ¿Y qué más nos dice? Extranjeros. La diferencia entre Moisés y nosotros es que nosotros sí echamos raíces y no pensamos que nuestra ciudadanía no es esta, sino ¿cuál? La celestial. Y peleamos todo el tiempo por tener aquí. Y lo peor de todo es que el equipaje lo volvemos pesado. Lo volvemos pesado. Y entonces el Señor nos llama, y cuando Él nos llama y dice, bueno, Víctor Hugo, ahora quiero que te vayas a predicar a Sri Lanka.
Pero yo tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Que mi equipaje está muy pesado. Y si Dios me llama, yo le digo, no, un momentico. Es que, ¿y yo qué voy a hacer con la casa de mi familia? Y la herencia de mi padre, de mi madre. ¿Y yo qué hago con los bienes que tengo? ¿Y a quién se los dejo? Y el Señor, cuando llamó a los discípulos, ¿qué les dijo? Cuando los llamó, no, cuando los envió, no, cuando los llamó, ¿qué les dijo? Síganme. Y uno le dijo, ¿me esperas? Yo entierro a mi... ¿Y qué le dijo el Señor? Que los muertos entierren a los muertos. Vénganse ligeros. Pero hoy lo que predicamos es, ¿qué predicamos? Carga, tenga más, porque esa sobreabundancia muestra que Dios está contigo. Pero resulta que el Señor nos llama a estar ligeros. Miren un ejemplo. Cuando el Señor llamó a Saulo, ¿lo dejó de volverse? ¿Qué hizo con Saulo? ¿Lo recuerdan? Lo puso ciego y lo envió de una vez ¿para dónde? Para Damasco. Y estando en Damasco lo tuvo 10 años aprendiendo la palabra. Y ahí en ningún momento dice, y Saulo se devolvió a ver con quién había dejado su casa, sus caballos, no, nada de esas cosas. Él lo llamó y Saulo arrancó. Ligeros de equipaje. Pero en nuestra cabeza está muy difícil ser ligeros de equipaje. Realmente esto es algo muy difícil porque la economía todo el tiempo nos está disparando, el comercio nos está disparando y tenemos un montón de cosas que al final nos agarran a esta tierra, pero no nos dejan estar ligeros. Ahora, el versículo 2 dice algo tremendo. ¿Qué es lo que dice? El Señor que se le apareció. Ay, es que Moisés estaba listo para que el Señor se le apareciera. ¿O no estaba listo? Estaba listo. Ahora, si el Señor te llama a ti en este momento, ¿estás listo? ¿Estás lista? Esa es la pregunta. Si el Señor te dice, hey, abandona y caminen. Miren, los que somos de generación anterior, era común ver evangelistas. Y la mayoría de ellos eran americanos o eran, bueno, de países europeos o de Australia o cualquier lugar de eso. Era común verlos. Y uno decía, ¿qué hace un evangelista en este pueblo? Piensa en un evangelista hace 50 años en Riohacha, Guajira. ¿Cómo era Riohacha hace 50 años? Era un peladero. Y uno decía, estos tipos, ¿cómo van a dejarlo todo por venirse acá? Y lo dejaban todo y se venían. Hace unos años fui a la clínica donde yo nací. La clínica donde yo nací se llamaba Emanuel. ¿Por qué? Porque los evangelistas que vinieron de Australia y de Canadá, ellos llegaron aquí y armaron una clínica. Y en esa clínica, mi papá fue de los primeros médicos de la clínica. Entonces, cuando mi papá estaba ahí, dijo, ¿dónde quiero que nazca mi hijo? En la clínica cristiana, en la clínica evangélica. Se llamaba la clínica Emanuel. Pasados los años, yo fui a visitar la clínica y había uno de esos evangelistas que vinieron. Y hablando con el que dirigía la clínica, me dijo, este evangelista es canadiense o australiano, yo no me acuerdo. Y tenía una camionetica como la que tenemos aquí de la iglesia. Y yo lo saludé, le dije hola, y él, hola, ¿cómo estás? Así, bueno. ¿Y para dónde va? Y era el tiempo de la guerrilla, era pesado. Y me dice, voy para Arauca. Y yo le dije, ¿no le da miedo a este maní de Arauca? Dice, no, él lleva 40 años viajando a Arauca. Y me dijo, le voy a contar una historia, Víctor Hugo. Él se vino a evangelizar. Y la herencia de sus padres
es la mitad de esta clínica. Ligeros. Si Dios les llamaba, arrancaban. No se agarraban de nada. En su corazón había una pasión por Dios impresionante. Y entonces dice la escritura, y el Señor se le apareció ¿a quién? A Moisés. Moisés estaba listo, su corazón estaba listo para ser enviado. Dice la escritura, estamos bien, versículo 2. Y se le apareció, ¿en qué? Léalo. ¿Cómo se le apareció? En un fuego sobre una zarza. En un fuego sobre una zarza que ardía. ¿Qué significa esto? Génesis capítulo 15, versículo 17. Escuchen lo tremendo que es esto. Esto es tenaz, esto es tenaz. Cuando el sol se opuso y cayó la noche, estamos hablando de Abraham. Cuando el Señor visita a Abraham y dice, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Dice que pasaba la antorcha, pero no consumía a los animales, no los consumía. En este caso se aparece una zarza, y la zarza resplandecía, pero no consumía. En Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice algo impresionante. Dice, porque nuestro Dios, ¿qué dice la escritura? Es fuego consumidor. Pero acá no consume. Pero la escritura dice, Él es fuego consumidor. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está diciendo la escritura es que se le presentó a Moisés, pero no consumía. Se le presentó a Israel cuando vino en forma de hombre, pero no consumía. No consumía. Pero la escritura dice que la próxima vez que Él venga, ¿qué dice la escritura? ¿Lo recuerdan? Que cuando Él venga por segunda vez, consume. Y hoy a nosotros el Señor se nos presenta sin consumir. Sin consumir. Vemos su gloria, pero no nos consume. A eso se le llama gracia o misericordia. Porque si Él consumiera, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Entonces el tiempo de la gracia significa que Dios viene, nos visita, pero no nos consume. Consume nuestros pecados, pero nuestra vida todavía la sostiene. Pero un tiempo vendrá donde lo verán y Él arderá y consumirá y acabará con todo. Así es que estamos en el mejor tiempo, en el tiempo que brilla, arde, pero no consume. Pero llegará un día en que arderá y consumirá. Y Dios en este tiempo está esperando que las personas se arrepientan para no ser consumidos. Pero volverá y consumirá. Y con todo este pecado que estamos viendo, lo único que yo pienso es: Dios, hoy ardes pero no consumes por misericordia. Pero llegará un día en que vas a arder y vas a consumir por completo. Y no habrá quien se pueda parar de frente al Señor sin ser consumido, a menos que tenga un cuerpo glorificado.
Y todos estos que se burlan del cristianismo, y todos los que dicen y se mofan y se burlan de Cristo, un día Dios se parará frente a ellos y dice que las llamas del infierno los consumirán, que está prendido el infierno. Hoy la gente se burla, hoy la gente juega, pero un día las llamas los comerán. Hoy, como lo ven, como es un fuego de gracia, como es un fuego de amor, no le creen, pero mañana vendrá como un fuego consumidor. Y dice, y todo saldrá a la luz. Cuando el Señor separó a Adán y Eva, los sacó del huerto, una espada recorre el huerto para que ninguno entre. Esa misma espada, según la escritura, va a pasar y va a consumir. Hoy no predicamos eso porque ¿para qué lo vamos a predicar si estamos en el tiempo de la gracia? Pero hay que advertir que hay un tiempo en donde el fuego va a consumir. Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? Cree. ¿Y qué más? El que cree en él no será condenado. El que no cree será condenado. Pues bueno, ¿qué está diciendo la escritura? Que todos aquellos que hoy se burlan serán consumidos. Y si no han sido consumidos hoy, es porque por la misericordia de Dios aún no han sido consumidos. Mateo capítulo 13, versículo 42. Lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Qué dice el Señor? Léalo. ¿Qué dice el Señor? Léalo. Los arrojarán al horno encendido. ¿Y qué dice? Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Miren, con esto termino. ¿Se acuerdan la historia del rico Lázaro y el mendigo? Estando el rico en el infierno, le dice al Señor: Señor, dile al mendigo que le advierta a mi familia de esto tan terrible. Y le dice el Señor, ¿lo recuerdan? Si les mando a alguien, no lo van a escuchar. Según la escritura. Y entonces dice, hay un horno que está ardiendo. Y lo más tremendo dice, es un horno que no se apaga. Si quieren, véanlo. Mateo capítulo 3, versículo 12. El Señor lo dice. 3:12. Vamos. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará ¿con qué? Con fuego, que dice que nunca se apaga. Un fuego que nunca se apaga. Esto no es un juego. Es más, y hace una descripción del fuego. Es que ese fuego, Apocalipsis 20:10, ¿qué dice? Es fuego y ¿qué más? ¿Qué dice? ¿Cuál es la descripción? ¿Qué dice? Vamos. Es fuego y ¿qué más? Y azufre. Y azufre.
Moisés, llegó el tiempo de Dios, el tiempo establecido por Dios, el tiempo donde él vivió 40 años en el desierto, tiempo que aprendió a vivir en el desierto, porque ahora tenía que llevar un pueblo al desierto. El cristiano que no ha pasado por el desierto no sabe conducir a alguien por el desierto. Tienes que haber pasado por el desierto para saber cómo ayudar a alguien a pasar un desierto. Y dice, cuando terminó de pasar ese desierto, estaba listo, su corazón estaba listo, su equipaje era ligero. El Señor se le presentó en forma de una zarza ardiendo que no se consumía. Gracia, misericordia, cuando se presenta a ti como una zarza que arde, pero no se consume. Y le dice, y Moisés vio la zarza y dijo, esto es increíble. Una zarza que arde y no se consume. Esto es increíble. Dios me tocó y no fui consumido. Esto es increíble. Nunca se me olvida el día que tuve el encuentro con el Señor y yo dije, Señor, esto es increíble. Yo debía haber muerto, pero tu misericordia evitó que yo fuese consumido. Esto es increíble. Nuestros hogares no fueron consumidos. Y dice, y la zarza no ardía y no se quemaba. Y dice Moisés, tengo que verlo de cerca. Tengo que verlo de cerca. Si Dios fue misericordioso con tu casa y no se consumió, yo tengo que verlo de cerca. ¿Quién eres? Y dice que cuando él se acercó, el Señor le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Cierren sus ojos. Señor, nosotros te damos las gracias por este tiempo, por tu tiempo, por el tiempo de la misericordia y el tiempo del amor, el tiempo de la gracia. Tiempo en que puedo ver tu misericordia sobre mi vida y aún mi vida y la de mis hermanos no es consumida. Tiempo en que puedo ver la iglesia con todos sus errores y la iglesia no es consumida, Señor. Amado Rey, pero habrá un tiempo en donde todos los malvados, dice la Escritura, serán echados en una zarza que arde, pero que un fuego que sí quema y que nunca se extingue. Así que el cristianismo no es decir soy cristiano. El cristianismo es gracia. Por eso dice la canción, sublime gracia, que a mi pecador salvó, que a mi pecador no consumió. Que a mí no me consumió. Ay, Señor Dios. Sublime gracia, que a mi pecador, que a mi pecador
salvo. Ese fue el día que te encontraste con el Señor. En lugar de sentir que el fuego ardía sobre tus ropas, sentiste fue el amor de Dios, y yo sentí el amor de Dios. Gracias, Señor. Ese fue el día en que Él se presentó a ti y se me presentó a mí, y tú y yo dijimos: no puedo creerlo, yo me tengo que acercar para verlo. Y hoy una pasión está en tu corazón y una pasión en mi corazón por conocerle, por conocerle. Sumérgete y superámonos en el río de la pasión. Amado Dios, gracias, porque todo esto pasó en tu tiempo, cuando tú lo dijiste, cuando lo tenías preparado, cuando lo escogiste. Pude decir: sublime gracia del Señor, y que a mí y pecador salvo. Fui ciego más. Hoy veo la zarza, veo la zarza que arde, y perdí y doy él me halló. Estoy listo, Señor. Estoy listo, Jesús. Estoy listo. Empecemos a aligerar nuestro equipaje de tantas cosas que guardamos en el corazón, porque Dios en su tiempo nos llamará palabra y fuego, y palabra y fuego tendrá que estar lista. Señor, gracias por estar aquí con nosotros y amarnos con tanto amor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Y recuerda, espiritualmente, el lugar que pisas, santo es. En el nombre de Jesús.